Hola, un saludo para todos en este Facebook Live. Como parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Bolivariano, nos encontramos hoy para compartir con ustedes un rato con la ciencia y la tecnología del país. Me acompaña el doctor Héctor Rangel, investigador del área de virología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela, como parte del conocimiento y de las líneas de investigación que desarrolla el instituto en materia de virus. Como bien saben, nos encontramos en una realidad mundial, en una crisis de la salud pública mundial que se refleja en las estadísticas, en donde nos encontramos con más del 60% de la población mundial cumpliendo una cuarentena. Esta cuarentena se debe a un hecho importante en la historia del mundo, que es la presencia de un nuevo virus, el coronavirus COVID-19, que fue identificado en el mes de diciembre en la República Popular China. En este momento se llevan más de 800.000 casos positivos portadores del virus en el mundo y más de 40.000 defunciones. Es parte del ejercicio de la investigación científica del mundo, de los sistemas de salud de los países que hoy están en alerta y atendiendo al número de contagios y de pacientes y tratando de contener el virus, la propagación del COVID-19. Saludos, Héctor, me encanta que nos acompañes el día de hoy. Quisiera conversar contigo lo que es el COVID-19. Hola Gabriela, gracias. Bueno, sí, como mencionaste, en el IBIC hemos trabajado en distintas líneas. Una de estas tiene que ver con la parte de virología y en el laboratorio donde nosotros trabajamos nos encargamos de virus usuales tipo HIV, hepatitis, pero también cuando surgen virus nuevos como H1N1 y en este caso ahora coronavirus. En este sentido, apoyamos en todo lo que podemos al Laboratorio Nacional, al Instituto Nacional de Higiene, perdón, en la búsqueda de soluciones a este problema. Como bien dijiste, bueno, este es un nuevo virus muy parecido a un virus que surgió en el año 2003, que es el SARS coronavirus. Este virus, por afinidad filogenética, afinidad genética con SARS coronavirus, recibe el nombre de SARS coronavirus 2. Genera síntomas parecidos al virus anteriormente mencionado, pero con una tasa de transmisión mucho más alta. Entonces estamos hablando para el mundo y para el país que este no es el primer coronavirus que circula en el planeta, sino que existen 6 anteriores que estuvieron presentes en el año 2005, 2008, como el MERS y el SARS, que también causaron defunciones. Sin embargo, el ritmo de contagio y de propagación del COVID-19 hoy es a nivel mundial. Estamos hablando entonces de que 80% de la población que se contagia con el virus desarrolla un cuadro gripal y que se recupera en un promedio de entre 15 y 27 días, según las estadísticas epidemiológicas de China, y que aproximadamente el 13% de la población requiere asistencia médica en centros de salud y que aproximadamente el 4% de la población es recluida en cuidados intermedios e intensivos por generar una infección respiratoria aguda. ¿Cuáles son los mecanismos, Héctor, por los que este virus causa esta afección? Bueno, dado que es un virus relativamente nuevo, no se conoce a ciencia cierta, o digamos, no a ciencia cierta, sino en gran detalle, cómo es el mecanismo. Sin embargo, genera un efecto citopático, es decir, daño celular a nivel de los tejidos pulmonares, lo cual genera a su vez cambios en ingreso, no recuerdo cuál es el nombre específico, pero es ingreso de macrófagos al tejido, lo cual termina reduciendo la capacidad de captación de oxígeno por parte del pulmón. Eso es uno de los efectos citopáticos que tiene este virus. Y aparentemente estudios más recientes han indicado que existe una especie de tropismo hacia el sistema nervioso central o hacia el sistema nervioso en general. Y esto pudiera dar pie a algunos de los efectos que se han encontrado recientemente, como pérdida de olfato, gusto, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que hacer más estudios al respecto para poder concluir definitivamente si esto es de esta forma. Ok, entonces estamos hablando de un virus que es capaz de asociarse a los receptores de angiotensina presentes en la membrana celular de nuestras células, viaja por todo el sistema respiratorio y se aloja en los pulmones generando unos procesos de infección severa y necrosis. Hay una micrografía electrónica de transmisión de un paciente positivo
en donde se evidencia en la micrografía todo lo que es por fijación y por tinción la presencia del coronavirus COVID-19 y cómo se generan una serie de vacuolas en el interior del citoplasma de la célula. Todo ese proceso que tiene que ver con la replicación del virus, lo que demuestra y evidencia es la capacidad que tiene el virus, así como otros virus que hay en el mundo, de apoderarse de la maquinaria celular y comenzar a replicar su material genético y producir trillones de viriones. Estos viriones, desde las vesículas que se encuentran en la célula, luego generan un proceso de apostosis y son liberados para invadir nuevos tejidos. Está asociado esta invasión de nuevos tejidos a el proceso de desarrollo severo de daño tisular en el tejido pulmonar, y que esto evidentemente complica la recuperación y el cuadro clínico de los pacientes que desarrollan las infecciones respiratorias agudas por COVID-19. Es importante resaltar que todo el sistema de salud pública del país está dedicado a la atención y al diagnóstico oportuno de los pacientes con COVID-19, como una medida del Consejo Presidencial en atención a la pandemia. Esto, bajo una instrucción del presidente Nicolás, busca evidentemente garantizar la salud pública de los venezolanos. Y hemos asumido un aislamiento voluntario, consciente, para disminuir y contrarrestar la ruta del contagio o la curva del contagio. ¿Me puedes hablar, Héctor, cuál es esta curva de contagio del COVID-19? Sí, bueno, en los datos iniciales mostraban un índice de replicación viral asociado a un parámetro virológico que se denomina R0, que nos habla acerca de qué tan efectiva es la transmisión del virus entre un individuo y otro. En los datos iniciales indicaban que el R0 de este virus estaba alrededor de 2.4, 3.6, es decir, cada persona infectada podía infectar alrededor de 3 personas nuevas. Si el valor de R0 está por debajo de 1, la epidemia tiende a extinguirse, entre comillas, por sí sola, porque digamos que cada persona infecta a menos de una persona a largo plazo, y eso trae como consecuencia que en la medida de tiempo van a haber cada vez menos personas infectadas nuevas. En este caso no es así, es una epidemia autosustentable porque cada paciente infecta a más de un paciente, entonces bajo estas condiciones es un poco más complicado. Eso trae como consecuencia que puedas tener tasas exponenciales de infección en diversos países dependiendo de las medidas de contención que se tomen en estos países. En China, por ejemplo, al principio se tuvo una tasa exponencial bastante marcada, pero gracias a las medidas de contención que ellos realizaron, bastante drásticas, esto se pudo controlar y en la actualidad existen muy pocos casos nuevos en la República de China. Sin embargo, esto no está ocurriendo en otros países, como pasó en el caso de Italia o está pasando en la actualidad en Estados Unidos. Bueno, en Italia todavía se mantiene, en España, en Venezuela, afortunadamente, este valor de R0 no llega a estos valores de 2.4, 3.6, que es más o menos el promedio, sino que está cercano a 1. Digamos que la contención hasta ahora ha surgido un buen efecto para contener, valga la redundancia, la tasa de transmisión del virus entre un paciente y otro. Ok, eso es importante lo que tú estás comentando, Héctor, porque el R0 publicado por la República Popular China en sus trabajos de investigación nos indican que oscila entre 1 y 6,76. En la medida en que las condiciones de contención se cumplan y que se genere una conciencia profunda del aislamiento voluntario que nos permite romper la ruta de contagio, somos capaces entonces como un pueblo de contener la curva de contagio del virus. Y esto es fundamental porque nos garantiza entonces la construcción de una política sincera, apropiada desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista científico para garantizar la salud del pueblo. Y en este momento nosotros como gobierno soberano hemos construido una política bajo las instrucciones del presidente Nicolás para contener el virus desde el mismo día que se diagnosticaron, el 13 de marzo, los 2 primeros pacientes positivos para Venezuela. Y entonces a raíz de allí, hasta el día de hoy tenemos 135 casos confirmados de pacientes positivos. Esto es una de las curvas más bajas y planas que se presentan en el continente suramericano, lo que demuestra
que el ejercicio de la política de salud pública nacional del gobierno bolivariano ha sido eficiente y oportuna para contener lo que se dice la ruta de contagio del virus. Pero es fundamental comprender y analizar las cifras venezolanas. Tenemos actualmente casi que la equidad en el número de infectados, viendo desde el punto de vista de género, entre mujeres y hombres, pero presentamos de estos 135 casos, el 65% de los casos positivos están entre los 20 y los 40 y los 59 años de edad. Corrijo, entre los 20 y los 49 años de edad. Sumamos allí entonces entre 20 y 29 superamos el 22%, entre 30 y 39 años casi el 45% y entre 40 y 49 el 20%. Esto es el 65% de los pacientes positivos en Venezuela. ¿Qué nos refleja este comportamiento? Bueno, realmente nuestra población es una población joven mayoritariamente, a diferencia de la población europea en general, ¿no? Y no sé, o sea, es un comportamiento un poco atípico. Sin embargo, también tiene que ver con digamos, las costumbres del venezolano. Las personas jóvenes son las que están en la calle, son los que más se exponen. Y eso puede traer consecuencias. Entonces, yo creo que es importante que las personas jóvenes que nos estén escuchando, sea ahorita en este momento o más adelante, tengan en cuenta que no son, ¿cómo se llama? Digamos, inmunes a esta enfermedad. Los efectos de la misma los pueden afectar negativamente. No necesariamente todos los casos suelen ser leves en personas jóvenes, entonces hay que tomar en cuenta. Y recuerden, en todo caso, que si ustedes están infectados y lo llevan a su casa, pues van a afectar al resto de su grupo familiar, y si hay personas con algún problema de base, pues se puede complicar la situación, pues, en todo caso. Sí, entonces estamos hablando que de 135 casos positivos en Venezuela para COVID-19, el 65% de ellos están en edad joven y se sienten de alguna forma invulnerables ante el virus, pero la realidad del comportamiento del virus va más allá. Se convierten entonces en vectores de transmisión de esta zoonosis y adicionalmente a esto se convierten en propagadores del virus a las comunidades o a las personas vulnerables, que en este caso serían las personas de 60 años de edad. Entonces, parte del programa que queríamos realizar hoy era hacer un llamado a la juventud venezolana a formar parte activa de las normas de contención y de prevención de contagio del virus, partiendo con la limpieza, evidentemente, de nuestras manos, con el mantenimiento y el uso de las mascarillas, cumplir con la cuarentena social voluntaria y garantizar que no seamos nosotros también multiplicadores del virus en Venezuela. Adicionalmente a esto, Héctor comentaba hace rato que era importantísimo la curva de contagio y las normas de prevención. Nosotros hemos conversado con la comunidad científica nacional sobre cuáles eran los principios que teníamos que cumplir y también haciendo uso del ejercicio de la revisión de la documentación científica del mundo y en este caso de lo que la República Popular China ha compartido de forma solidaria con Venezuela, no solo en una videoconferencia, sino con la presencia hoy de un grupo de científicos y de médicos chinos. Estamos construyendo y revisando la política que hemos implementado como gobierno soberano y particularmente hemos definido que las medidas van avanzando profundamente en la contención del virus. Con respecto al tratamiento clínico, el gobierno bolivariano ha iniciado una serie de tratamientos de avanzada usando la hidroxiquinolina como parte de la medicina a tratar en los pacientes positivos. Hace 48 horas la FDA publicó el protocolo mundial para el uso de la hidroxiquinolina, sin embargo el gobierno bolivariano de avanzada con el trabajo, con la documentación de la Comisión Presidencial, asumió mucho antes el uso de esta medicina. Héctor, ¿cuál es el mecanismo de acción que tiene la hidroxiquinolina en los pacientes positivos a COVID-19? Una corrección, cloroquina. La hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina, exacto. Sí, este tipo de fármacos pueden tener, digamos, dos mecanismos de acción en general. Uno que puede ser una especie de reducción de la respuesta inmunitaria, es decir, de esa tormenta de citoquinas que se puede estar generando, la atenúa un poco y eso evita los daños a nivel tisular, pero también tiene que ver con la acidificación de las vacuolas a través de las cuales el virus entra. Entonces, si este fenómeno de acidificación no se da, el virus no es liberado de la vacuola
fagocítica inicial en la cual él utiliza para ingresar a la célula. En consecuencia, el virus no es liberado y no infecta la célula. Bajo esas condiciones, este fármaco debería tener muy buenos efectos. Bueno, los ha tenido in vitro, hay estudios que demuestran que es un buen inhibidor de la replicación de este virus, pero ahora, en estos momentos, su uso a nivel clínico marca importancia para el manejo de esta enfermedad, y hay que tomar en cuenta que en Venezuela se usa la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de la malaria. O sea, hay experiencia por parte de nuestros médicos en cuanto a las dosis que se utilizan para el manejo de estas enfermedades y lo que se puede hacer con el manejo de la nueva enfermedad basada en este coronavirus. Nosotros tenemos una lámina en donde mostramos allí el ciclo de reproducción del COVID-19 y es importante lo que menciona Héctor Rangel, que el virus, además de interactuar con el receptor de membrana, se incorpora a través de vacuolas que tienen pH ácido. La medicina propuesta y que estamos empleando hoy como una política de salud pública en la atención a los pacientes positivos a COVID-19, que es la hidroxicloroquina, lo que permite es actuar en el pH de estas vacuolas de modo tal que no se rompa la nucleocápside del virus y entonces él no pueda de alguna forma liberar su información genética para multiplicarse. Es una medicina que se ha usado por más de 40 años en el país para el control de la malaria y existe una documentación ampliada de la literatura médica venezolana en la atención de malaria y en el uso clínico de esta medicina en Venezuela, por lo que estamos seguros que la medida que hemos tomado como gobierno bolivariano en la atención de la salud pública de los pacientes es la más apropiada y está perfectamente documentada en la literatura. Héctor, yo quisiera que tú me contaras cuáles son los siguientes pasos que tendríamos que hacer nosotros ahora que tenemos al COVID-19 circulando en Venezuela desde el punto de vista de investigación. Nos toca aislar el virus y comenzar a secuenciar. Sí, es importante hacer una caracterización molecular de la cepa, bueno, no digamos de las cepas, de los virus circulantes en el país, para ver si se acumulan mutaciones asociadas a, digamos, la genética latinoamericana. Existe esa posibilidad, no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, es una posibilidad existente, dado que es un virus de RNA y el cual tiene una tasa de mutación relativamente elevada. Entonces hay que hacer ese seguimiento porque la acumulación de mutaciones puede atenuar el virus, pero también puede hacerlo más agresivo. Entonces hay que montarse, bueno, de hecho estamos ya trabajando en ese tema de secuenciar algunas variantes que se han obtenido aislado en el país, se han obtenido, no se han aislado realmente, de los virus circulantes en el país para determinar cuáles son sus características genéticas y hacer relaciones filogenéticas con los países potenciales de origen de los cuales provinieron los pacientes que los trajeron. Que entonces ese estudio del aislamiento de los virus que circulan en los pacientes positivos para Venezuela forma parte de un material para la investigación científica del país. Secuenciar todo el RNA del virus nos permite de alguna forma ilustrar la vinculación filogenética con el origen del virus y avanzar evidentemente en la investigación científica sobre su comportamiento, la epidemiología en el país y la clínica. Creo que tenemos una oportunidad grandiosa, que es un desafío para el mundo, la pandemia que estamos viviendo, que la crisis sanitaria mundial demuestra de alguna forma que tenemos que revisar profundamente los códigos de ética en los países, que tenemos que mirar con una visión más profunda la moral en la construcción y la atención a los pacientes positivos a COVID-19 en todas las edades, que hay una brecha tecnológica para los países que hoy nos encontramos sujetos de sanciones y bloqueo que dificultan el acceso a los reactivos, al equipamiento, al intercambio de información científica de nivel, que es gracias a la cooperación con la República Popular China, que es gracias a la cooperación con Cuba, que es gracias a la cooperación con la República de Rusia, que es posible que hoy Venezuela tenga intercambio científico con un grupo de médicos y especialistas que nos acompaña hoy la misión cubana Barrio Adentro, haciendo el despliegue masivo y personalizado de pruebas rápidas para el diagnóstico de infección de COVID-19, que es gracias a ellos que también estamos teniendo acceso a pruebas rápidas, a reactivos y a insumos que nos permiten de alguna forma luchar contra este desafío mundial que es una pandemia. Comprender el comportamiento de las pandemias, crear una red mundial científica de intercambio, de cooperación profundamente humanista para la construcción de un conocimiento en la atención de enfermedades de este tipo, que la información y los datos de investigación, Héctor, estén abiertos, se convierten en un desafío en este momento. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, en la actualidad han habido algunos cambios, digamos, en las
corporaciones que manejan las publicaciones científicas y han abierto muchos datos de artículos que normalmente tienes que pagar para tener acceso a ellos. Afortunadamente han habido vueltas que se les ha dado para poder tener acceso a esto. La comunicación con otros científicos es vital porque los descubrimientos que pueden tener en un sitio pueden impactar positivamente los de otro país, entonces eso es necesario para el movimiento rápido. Hay que moverse rápido con esta enfermedad, la enfermedad no va a esperar por nosotros. En todo caso, el virus tiene una tasa de replicación sumamente alta y una tasa de transmisión alta también, entonces tenemos que ir adelante de él, cosa que es muy difícil porque en general los virus siempre van delante de uno, entonces esto es bastante complicado. Pero sí, o sea, ahorita en este momento hace falta el intercambio científico tecnológico con diversos países del mundo, indistintamente de cuáles sean, para el manejo apropiado de esta enfermedad, porque es algo que está afectando al mundo en completo. O sea, no hay un grupo en particular que esté exento de la presencia de este virus. Entonces hay que tener un discurso, por así decirlo, unido en contra de este virus. Sí, yo creo que también el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta fundamental en la atención de la pandemia. Hemos visto cómo Corea del Sur, cómo Japón, cómo China han diseñado herramientas desde plataformas de telecomunicaciones para que los pacientes reporten sintomatología, reporten malestar. Nosotros como gobierno bolivariano y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, también con el uso de la plataforma Patria, nos hemos permitido desarrollar una encuesta de datos de pacientes, de sintomatología, que diariamente responden los venezolanos. Al día de hoy más de 16 millones de venezolanos han respondido a esta encuesta y nos acercan entonces a una población que se ha sentido mal, que ha tenido algún malestar y que permite hacer entonces el estudio por parte del Ministerio del Popular para la Salud del diagnóstico de los pacientes, de acercarnos a un casa por casa, hacer las pruebas definitivas y atender al pueblo directamente. Esto es una política de inclusión, es una política de equidad, es una política de construcción de salud pública desde la mirada del bienestar común. Yo quería resaltar que es importante entender también el distanciamiento social, entenderlo como un hecho voluntario, como una estrategia esencial para la vida, como una propuesta a desarrollar mientras llegue una vacuna contra este virus para disminuir y romper con la ruta del contagio. Entender que el aislamiento y el distanciamiento social, que correctamente deberíamos llamarlo distanciamiento social, es una medida de prevención, es una medida por la vida y por el amor que tenemos al prójimo. Igualmente, seguir cumpliendo con la suspensión de reuniones públicas y evitar las aglomeraciones. Por favor, esto nos permite también romper con la curva de contagio. Sensibilizar a nuestros niños y a la juventud venezolana para no convertirse en vectores de propagación del virus. Las normas de higiene es fundamental y tenemos una lámina allí que nos muestra cómo es posible eliminar no solo el COVID-19, sino también otros agentes patógenos como Escherichia coli, como hepatitis, solo con el uso adecuado del lavado de las manos con agua y jabón por 20 segundos. Medidas tan sencillas como esta que podemos impartir desde la escuela, desde el hogar, desde la familia, desde la oficina y desde este espacio nos permiten de alguna forma prevenir la ruta del contagio. En el caso del COVID, como otros virus, son unas pequeñas moléculas proteicas que están recubiertas por lípidos. Estos lípidos evidentemente son sensibles a la acción del agua y el jabón, que rompe los enlaces y de esa forma entonces se inactiva el virus. Es importante también resaltar los términos de la viabilidad que tiene el virus en superficies. Por lo tanto, la higiene del mesón, del tablero de la laptop, de las superficies con las que tenemos contacto es importante. Por ejemplo, en el caso del cartón supera más de 24 horas de vida. En el caso de los guantes de látex, más de 8 horas. En el caso de las superficies de cobre, 4 horas. Entonces, en la medida en que estemos conscientes que el virus, además de propagarse con un estornudo, ¿verdad?, puede estar de una forma permanente por unas horas en una superficie, que somos responsables todos de mantener la higiene de los espacios, también contribuimos a la prevención del contagio. Héctor, ¿qué otro mensaje me puedes dar sobre el comportamiento de los coronavirus, su semejanza con otros coronavirus que existen en el mundo? Sí, bueno, existen por lo menos 6 variantes, 6 tipos de coronavirus que afectan a los humanos, entre los cuales están los dos mencionados por ti hace un rato, como SARS y MERS, pero existen otros que están asociados a gripes estacionales que normalmente nos dan a los humanos periódicamente, pues.
tienen nombres basados en códigos HK, HC, nombres relativamente complejos. Eso digamos que no viene al caso. El hecho es que existen, previo a la existencia o al descubrimiento del SARS coronavirus 19, existían ya otros coronavirus. Eso nos indica o quizás nos da pie para hablar de una supuesta hipótesis de un virus de laboratorio que fue diseñado para X o Y cosa. No, o sea, digamos la información genética del virus lo asocia con virus previamente existentes en la naturaleza y con virus que existen con algunas pequeñas diferencias en algunos animales que pueden ser los intermediarios en el proceso de transmisión. Entonces, es un evento natural que ha ocurrido con muchos otros virus, con HIV, por ejemplo, con el SARS y MERS, entre otros, y que van a seguir ocurriendo. O sea, digamos que lo que se conoce como la virósfera, que es, digamos, lo que reúne a todos los virus existentes a nivel de nuestro planeta, de esa nosotros conocemos un 10%, un 15%. Existe el 90% de los virus allí presentes no se conocen y son virus que afectan animales, humanos, plantas, etc. Entonces, digamos que el salto de un organismo, de un tipo de organismo específico a otro organismo, es un evento normal que ocurre en la naturaleza. Y va a seguir ocurriendo, simplemente. Esto no va para ahorita, dentro de 5 o 10 años probablemente estemos enfrentando una pandemia generada por un virus diferente, quizás otro coronavirus, no sé, pero sí existe la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de lo que ya ha pasado en 2003, 2009, etcétera, etcétera, y ahora con este virus, y prepararnos, ¿ok?, para este tipo de situaciones que van a seguir ocurriendo. O sea, es simple. Claro, yo quería recordar que en el año 2009 nosotros tuvimos la pandemia por la influenza H1N1, influenza aviar en su momento, que había resultado del salto del eslabón entre aves y porcinos, y que por la similitud del sistema respiratorio porcino había entonces luego de alguna forma evolucionado a humanos, y que en ese momento, en el 2009, tuvimos una pandemia, que existe hoy una vacuna para la gripe estacional, para la influenza, que todos los años se fabrica una nueva por la alta tasa de mutación del virus, y que de alguna forma permite construir inmunidad adquirida desde un hecho de vacuna. Me preguntan aquí la audiencia a través del Facebook que si es posible una terapia partiendo de sueros de pacientes recuperados. ¿Qué opinas, Héctor? Sí, bueno, de hecho en el año 2003 esa fue una de las opciones que se utilizó con SARS y funciona. O sea, los anticuerpos generados por un paciente pueden conferir cierta inmunidad al paciente receptor. Esto requiere un procesamiento previo, pero sí se puede, y de hecho recientemente fue aprobado, creo que por la FDA americana, también el uso de suero de pacientes convalecientes para el tratamiento de nuevos casos. Es usual y sí funciona. Ok, entonces nosotros, de hecho hoy fue una de las preguntas que estábamos compartiendo con la Comisión de la República Popular China, los médicos especialistas que atendieron la pandemia en China, para discutir sobre la terapia que pudiera iniciarse en Venezuela con sueros de pacientes recuperados. Está en discusión como parte de la Comisión Presidencial. Igualmente avanzamos con el tratamiento clínico ya aprobado y que está publicado en la página del Ministerio de Salud. Pero efectivamente en otras enfermedades, y en el caso del SARS, se usó sueros de pacientes recuperados. Asimismo, nos informaron también, y en la literatura está y la podemos compartir con ustedes, que los pacientes, que el 80% de la población que se contagia, que supera el virus, genera su inmunidad propia, sus anticuerpos, y que esto permite evidentemente avanzar como parte del fortalecimiento del sistema inmune propio de cada individuo. Y eso forma parte también de la relación que tiene con la terapia. También nos preguntaban si existe un desarrollo de vacunas a nivel mundial. Efectivamente, discutíamos con la Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología, en donde están un grupo de científicos venezolanos acompañando, un grupo de médicos, un grupo de catedráticos, el hecho y el desarrollo de vacunas con respecto al COVID-19. Yo creo que es posible, Héctor, que lo estaremos viendo en los próximos meses. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que de hecho hay avances, porque con SARS se inició el desarrollo de una vacuna, y dadas las similitudes que existen entre SARS y SARS coronavirus 2, existe, digamos, el know-how de cómo hacer esta vacuna.
Tengo entendido que en China hay algunos avances en el desarrollo de este tipo de vacunas, solo que bueno, esto toma tiempo. El desarrollo de vacunas en general para cualquier tipo de enfermedad toma un tiempo relativamente prudencial porque tienen que ser evaluados, tienen que pasar por ciertos filtros, ¿no? Pero es probable que tengamos en los próximos meses, largo, quizás más de un año probablemente, una digamos, potencial vacuna para el tratamiento de esta enfermedad. Sí, la OMS reportaba recientemente, y lo discutíamos en la comisión, más de 20 iniciativas mundiales de desarrollo de vacunas. Rusia, China, Japón están liderando parte de estas experiencias, que de 6 a 18 meses pudiese tardarse el desarrollo y la validación en sistema humano, por supuesto, la vacuna y los efectos que tendría ella. Forma parte de un ejercicio de investigación clínica importante que se está desarrollando. Creo que es bueno compartir con todos ustedes que todo lo que surge hoy del COVID-19, de la enfermedad, del tratamiento clínico, de la ruta de contagio, de las medidas de prevención, son parte de un desarrollo, de una investigación, de un hecho clínico, un hecho médico que está en plena construcción en el mundo, que todos los días se están aglomerando una cantidad de artículos científicos, de documentaciones, de propuestas médicas que se discuten con el Sistema de Naciones Unidas, que se discuten con la OMS. El día de ayer lo planteábamos en el Foro de Ministros de Ciencia y Tecnología con la UNESCO, en donde reflejamos la importancia de plataformas de intercambio, de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los países para contribuir al desarrollo de vacunas, de la diferencia en el comportamiento epidemiológico por las culturas y las razas, y de todo un proceso de investigación, de un gran sistema de investigación mundial que está ocurriendo en este momento en materia del COVID-19. Nos preguntaba un compañero a través de las preguntas y las interacciones de este Facebook, ¿qué tiempo pudiese durar la cuarentena? Yo les creo y les respondo. Ya estamos viendo casos comunitarios de contagio de COVID-19, lo que significa que tenemos que ver la evolución de esos casos comunitarios que directamente no fueron importados a través de los vuelos o de la llegada de pasajeros internacionales a Venezuela. Entonces, probablemente nos tocará un tiempo más. La cuarentena no tiene que ser estrictamente 40 días como hablamos cuando decimos cuarentena. Vamos a hablar de distanciamiento social voluntario, y en este caso nos tomará el tiempo necesario, 1, para contrarrestar y quebrar la curva de contagio en Venezuela del virus; 2, para garantizar la salud y el bienestar de todos los venezolanos; 3, para efectivamente divulgar y concientizar a todo nuestro pueblo, corresponsable también de las medidas de prevención y de contención del virus, y de avanzar también desde el Ministerio de Salud del gobierno bolivariano, desde la política del Ejecutivo Nacional, en garantizar la salud pública del pueblo venezolano. Entonces, como esto es un proceso que estamos viviendo, en la medida en que todas estas circunstancias sean favorables para nosotros, y que en este momento lo hemos visto, tenemos muy pocos casos con respecto al resto de Sudamérica, las medidas han sido favorables, han sido eficientes, podremos pronto volver a la normalidad. Sin embargo, estas próximas 2 semanas son importantísimas para definir las rutas y los casos comunitarios de contagio. Yo quisiera que me hablaras de eso, Héctor. Sí, yo quería agregar un poquito a todo lo que dijiste. Básicamente, si alguien pregunta ahorita, se hace esa pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar la cuarentena? Yo creo que la respuesta está en cuánto tiempo estás dispuesto tú a mantener el distanciamiento social. O sea, realmente esto no depende del virus, esto depende de nosotros en este momento. El virus tiene una biología particular y él se va a aprovechar, aunque los evolucionistas me tiran un zapato en este momento, de la disponibilidad de blancos potenciales para infectar. Si existen personas en la calle en contacto con pacientes positivos, se van a infectar. O sea, ahí no hay vuelta atrás. O sea, eso va a pasar. Entonces, la única manera de frenar esto, de que se acabe la cuarentena, es que se acaben los casos. Y para que se acaben los casos necesitamos que se mantenga ese distanciamiento social. Que cada quien que no tenga la necesidad de estar en la calle, no esté en la calle. Si usted tiene que trabajar, mantenga las medidas sanitarias apropiadas para llegar a su trabajo y para después volver a su casa. Si usted siente que en algún momento se expuso a un potencial transmisor del virus, mantenga la distancia con el resto de su familia también, porque va a ser un blanco de dispersión, un foco de dispersión de este virus. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Esto va a depender de los humanos, no del virus. Va a depender de nuestro comportamiento, única y exclusivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Vamos a despedir entonces
la intervención que tenemos hoy. Continuamos el día martes que viene como parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Bolivariana de Venezuela, construyendo conocimiento, construyendo bienestar común desde la ciencia y la tecnología soberana. No olvidemos las medidas de prevención. Recordemos que el distanciamiento social, voluntario y consciente es una medida de amor, es una medida para la vida. Somos nosotros la mejor vacuna ante el COVID-19. Cumple la cuarentena, protege a los hermanos y a las hermanas de la tercera edad, a todos nuestros abuelos. No te conviertas en vector y transmisor del virus. Mantén la higiene de las manos, de las superficies y con los que estamos constantemente en contacto. Y por favor, pensamientos positivos, nosotros venceremos.